Entonces, retomando eh, la clase pasada, eh, habíamos hablado de que el concreto reforzado era un material compuesto por el concreto simple u hormigón, el cual absorbía los esfuerzos de compresión, y el acero, el cual absorbía los esfuerzos de tensión. Y hacíamos un esquema de una viga simplemente apoyada, sometida a una intensidad de carga uniforme W, con una luz L, y decíamos que el momento máximo actuante era W por L cuadrado y que el diagrama de momentos se dibujaba en la parte inferior, haciendo referencia a que la parte inferior de la viga genera unos esfuerzos máximos por flexión a tensión y que la parte superior genera unos esfuerzos máximos a compresión. Esta zona acá, que está en verde, entonces allí es donde se generan esos esfuerzos a compresión. Mencionamos que el concreto tiene un buen comportamiento a la compresión, entonces no nos preocupábamos, y que en la zona de tensión, como el concreto tiene un bajo comportamiento a la tensión, se colocaba una barra de acero que denominábamos A sub S, y que en últimas, cuando teníamos momentos positivos, en la parte inferior colocábamos un acero colocado que debe ser mayor a un acero requerido, y en la parte superior, si no había momentos, si no se generaban momentos en el elemento, colocábamos un acero constructivo con unos valores mínimos que nos define la NCR10. También mencionábamos que eh, el concreto simple se denominaba hormigón y que estaba compuesto por cemento, arena, grava, agua y en algunos casos aditivos, que lo que hacían era mejorar la trabajabilidad de la mezcla, y que nosotros llegábamos a un diseño en proporciones que eran proporciones en volumen y que eran proporciones en peso. Y eran unos números que el primer número eran proporciones de cemento, y si hablábamos de volúmenes, entonces tomábamos una unidad de volumen, para este caso dibujaba un balde, aplicábamos un balde, dos proporciones de arena, entonces le aplicábamos dos baldes, tres proporciones de agregado grueso o grava, aplicábamos tres baldes, le aplicábamos el agua y aditivos si requería, y mencionábamos que la cantidad de aditivos se aplicaba en función del peso del cemento. Y en últimas, cuando nosotros lo que diseñamos es un metro cúbico de concreto, el cual es equivalente a un volumen de cemento, un volumen de arena, un volumen de aire, un volumen de grava y un volumen de agua. Y que para poder llegar a estas proporciones de acá, habían varias metodologías para diseñar la mezcla de concreto simple, y que esa metodología era la metodología ACI 211.1, donde previamente nosotros tenemos que conocer en el laboratorio las propiedades de los materiales. Entonces, de acuerdo a los requerimientos de nuestras normas técnicas colombianas o las normas americanas ACTM, calculábamos densidades del cemento, de la arena, de la grava, pesos específicos de todos esos materiales, la granulometría de los agregados. Entonces, para el agregado grueso, el tamaño máximo y el tamaño máximo nominal obtenido en esa granulometría. Para el agregado fino, el módulo de finura. También obteníamos humedad, porcentajes de absorción, y que la variable de nuestro diseño era el F' sub C. Cada vez que hablemos de F' sub C, hablamos de resistencia a la compresión, y que si vamos a diseñar para un valor de resistencia a la compresión ese concreto, tenemos que adicionarle un factor de seguridad, lo cual significa que no diseñamos para 210, sino que diseñamos para un valor mayor. Que ese diseño de mezcla debía
debía cumplir una serie de pasos que están definidas en la metodología ACI 211. Entonces se tiene que definir la elección de un asentamiento. Esa elección de asentamiento está en función del tipo de elemento que nosotros vayamos a construir. Tenemos que determinar el tamaño máximo del agregado grueso. Entramos a unas tablas y con la resistencia a la compresión y el asentamiento calculamos la cantidad de agua de mezclado y contenido de aire que va a tener esa mezcla. Mencionábamos que hay un aire naturalmente incluido cuando comienzan a mezclarse todos los materiales de la receta. Luego en el paso número 4 determinamos la relación agua-cemento y con la relación agua-cemento, como ya nosotros conocemos el agua de mezclado, determinamos la cantidad de cemento o el cálculo del contenido de cemento en el paso número 5 y ya luego podíamos estimar la cantidad de agregado grueso con el módulo de finura de la arena ingresando en unas tablas. Ya con eso podemos estimar la cantidad de agregado fino y al final hacemos un ajuste de la humedad. Entonces le sumamos o le restamos agua al agua de mezclado que estimábamos en el punto número 3 y al final determinamos las proporciones o en volumen o en peso de esos materiales y hacemos una mezcla de prueba. Esa mezcla de prueba, tomamos una probeta que tiene en relación 1 a 2, altura de 30, diámetro de 15, la llevamos a la cámara húmeda y a los 28 días ensayamos ese cilindro de la mezcla que diseñamos y si el valor es mayor o igual al F' sub C que habíamos determinado, ahí para el diseño. De la propiedad más importante que tiene el hormigón o concreto simple es su resistencia a la compresión. De esa resistencia a la compresión se derivan otras propiedades que nosotros debemos conocer para poder diseñar ciertos elementos en concreto reforzado. Una de esas propiedades que debemos conocer es el módulo de rotura, ¿sí? Entonces, para poder determinar el módulo de rotura en el laboratorio, que es donde nosotros verificamos la resistencia de los materiales, debemos cumplir con lo que establece una norma técnica. Entonces, módulo de rotura, el cual se representa con F sub R. Y la definición de módulo de rotura es la capacidad de resistencia a la flexión que tiene el concreto simple. También se denomina MR. Y este MR es una variable que controla en el diseño de pavimentos. Entonces, nosotros verificamos en el laboratorio que esa mezcla de concreto tenga un módulo de rotura mayor o igual al módulo de rotura que nosotros utilizamos para diseñar los espesores de esos pavimentos. ¿Cómo se hace? Entonces, la NTC 2897, 2871 establece ese procedimiento. En resumen, lo que dice esa norma técnica es que nosotros tomemos una probeta que tiene una dimensión de 50 centímetros.
y le coloquemos cargas en sus tercios. Llevamos esa probeta a la máquina universal y comenzamos a aplicarle cargas en sus tercios. Entonces acá venimos y le aplicamos cargas en sus tercios, una carga P, 15 centímetros, 15 centímetros, 15 centímetros, y con la máquina universal comenzamos a aplicarle carga hasta que el elemento falle. Entonces el elemento va a fallar con una carga de falla. Esa probeta nos dice la norma técnica que debe tener una sección transversal cuadrada de 15 por 15. ...15 centímetros de base y 15 centímetros de altura. Y al conocer la carga de falla, nosotros podemos determinar el momento máximo actuante en una viga con carga en los tercios. Ese momento máximo en una viga con carga en los tercios es igual a P por L sobre 6, donde P es la carga de falla. Entonces, esa carga de falla, nosotros conocemos que en una sección transversal, el momento de inercia alrededor del eje es B por H a la 3 sobre 12. Como acá nosotros conocemos las dimensiones de la sección transversal, simplemente reemplazamos los valores. Momento de inercia igual a B por H a la 3 sobre 12 y la distancia que hay del eje neutro a la fibra extrema inferior que está trabajando a tensión son 7,5 centímetros. Y si aplicamos la fórmula de esfuerzos por flexión, entonces los esfuerzos por flexión son iguales al momento. ¿Cuál momento? El momento máximo actuante o el momento de falla, multiplicado por la distancia que hay a la fibra extrema inferior. En este caso son 7,5 centímetros, dividido entre el momento de inercia que tiene mi sección transversal, B de 15, H de 15 elevado a la 3 sobre 12, obtenemos un valor y aquí tendremos un esfuerzo por flexión, donde se está presentando como en esa viga se generan unos momentos negativos. Entonces ella va a tensionar la parte inferior de mi viga, momento positivo. Tengo por acá mi eje neutro y a partir del eje neutro hacia la fibra inferior se generan esfuerzos por flexión, donde el máximo está en la fibra inferior. Es decir, acá está nuestro esfuerzo máximo por flexión a tensión. Al reemplazar los valores de M, C e I, nosotros tenemos un valor experimental del módulo de rotura del concreto simple. ¿Contra qué comparamos ese valor? Ese valor lo comparamos contra los valores mínimos que me establece la norma. Entonces la NSR10
nos dice lo siguiente, la NSR10 nos dice que el módulo de rotura FR es igual a 0.7 por la raíz de F' sub C. Y este F' sub C debemos introducirlo en megapascales. Es decir, que si nosotros tenemos un concreto que tiene un F' sub C de 21 megapascales, que es equivalente a 210 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, podemos calcular cuánto es el esfuerzo de rotura de ese concreto. Al reemplazar los valores, nosotros tendremos que el módulo de rotura es igual a 0.7 por la raíz de 21. El valor que tenemos que introducir acá en el radical es de 21, pero debe ser en megapascales, y lo que obtenemos acá es el módulo de rotura en megapascales, que para ese caso nos dará ¿cuánto? (3.21 megapascales. Ok, listo. Entonces nosotros sabemos que el sistema de unidad de medición implementado en Colombia es el sistema internacional. Pero la norma, al final del título C, en el apéndice CF, entonces en el título C, en el apéndice CF, está las transformadas de esas fórmulas del sistema internacional al sistema inglés o al sistema MKS. Miremos dónde está ese apéndice de la norma. Ese apéndice de la norma está al final. Entonces, apéndice CF. Nosotros buscamos el numeral de la fórmula y aparece la transformada, y trabajaremos con el sistema de unidad con el cual se nos familiarice. Entonces, este es el apéndice CF. Entonces, en ese apéndice CF, nosotros tenemos la equivalencia entre el sistema internacional, el sistema MKS y el sistema inglés. Entonces, acá en la primera columna aparece el sistema inglés, acá el sistema internacional, la primera columna, acá el sistema MKS, su transformada, y el sistema inglés, su transformada. Sistema internacional, entonces 1 megapascal, entonces la norma dice que 1 megapascal equivale a 10 kilogramos sobre centímetros cuadrados, y que 1 megapascal equivale a 142.2 PSI o libras sobre pulgadas cuadradas. Nosotros trabajamos con el sistema de unidad que más nos guste, ¿no? Pero lo que sí es claro es que para Colombia el sistema de unidad de medida es el sistema internacional. Entonces, ¿cómo ubicamos nosotros las fórmulas en este apéndice para poder hacer la transformación? Entonces, hay numerales de definiciones, o
hay definiciones de fórmulas. Es decir, si nosotros revisamos acá, entonces esto que está acá es una fórmula. Entonces acá C5 raya 2 es la referencia de la fórmula, que en el sistema internacional es esta fórmula. Significa que en donde está mi F' sub C, yo debo introducir el valor en megapascal. Y al principio me dice este S en qué unidades las debo introducir. Pero si utilizo el sistema MKS, esto debo introducirlo en kilogramos sobre centímetros cuadrados. O si utilizo el sistema inglés, esto debo introducirlo en unidades de libras sobre PE6. Y de esta, entonces, si es un numeral, por ejemplo, fíjense que cuando es fórmula tiene esta rayita que está acá. Cuando es numeral, solo son puntos. Y ya revisamos, por ejemplo, esta que la vamos a revisar ahora, C851, que es el módulo de elasticidad del concreto. Entonces, en el sistema internacional, el módulo de elasticidad de concreto es 4700 por raíz de F' sub C. Acá este F' sub C debemos introducirlo en megapascal. O si lo queremos utilizar en el sistema MKS, acá este F' sub C debemos introducirlo en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. O si usáramos el sistema inglés, acá debemos introducir esto en libras sobre pulgadas cuadradas. Como lo decía, nosotros somos los que definimos con qué sistema de unidad se nos facilita a nosotros trabajar. Entonces, acá tenemos el módulo de rotura. El módulo de rotura, punto este que está acá, es módulo de rotura, punto 2. Busquemos esa fórmula, ¿dónde está? No la veo por acá. Bueno, es buscar la referencia de esa fórmula y utilizar la transformada. La transformada para el módulo de rotura en el sistema MKS es que el FR es igual a 2 por la raíz de F' sub C, pero este valor de F' sub C debemos introducirlo en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, lo cual significa que cuando utilizo esa fórmula para el cálculo del FR, el valor que debo utilizar es 210, porque la norma me dice que esta fórmula en el sistema internacional es equivalente a esta fórmula en el sistema MKS. Y simplemente reemplazamos el valor de 210 y lo que vamos a obtener es el valor del módulo de rotura, pero en el sistema de unidad MKS. Para ese caso, nuestro módulo de rotura, como es en el sistema MKS, será FR igual a 2 por la raíz de 210. Operamos y obtenemos el módulo de rotura en el sistema MKS, que es de 28.98 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Es decir que mi módulo de rotura
en el sistema internacional es igual al que habíamos calculado en la diapositiva anterior, 3.21 megapascales, o es igual a 28.98 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Todas las fórmulas de los códigos de diseño en Colombia están en el sistema internacional, pero en los apéndices tienen unas transformaciones de los sistemas de unidades al otro, de un sistema de unidad al otro. Entonces, esa es una propiedad derivada de la propiedad más importante, que es la resistencia a la compresión del concreto. Hay otra propiedad derivada que es el módulo de elasticidad del concreto, que también lo validamos en el laboratorio. Entonces, para el cálculo del módulo de elasticidad del concreto, denominado como E sub C, letra mayúscula E sub C, la norma nos pide unos valores mínimos de módulo de rotura que están definidos en C.8.1. Entonces C.81 nos dice a nosotros que el módulo de elasticidad del concreto es igual a 4700 por raíz de F' sub C. Y este valor debemos introducirlo en megapascales. Entonces, si buscamos C.81, para C.81 va a estar la fórmula de el módulo de elasticidad de concreto. Entonces, acá está dando el numeral C.851, y lo que dice es que ese módulo de elasticidad es igual a 4700 por raíz de F' sub C. Cuando nosotros nos vamos al apéndice CF, entonces yo tengo que buscar este numeral C.851, y cuando busco C.851 me aparece en la primera columna esta fórmula. Al lado me aparece la transformada en el sistema MKS, y al lado aparece en el sistema internacional. Volvamos a verlo solamente pues para mirar cómo es que se busca uno las transformadas de esas fórmulas. Entonces acá busquemos C851, entonces acá está C851, 5151, acá C851. Nos damos cuenta que acá está el módulo de elasticidad en el sistema internacional. Entonces acá tenemos 4700 por raíz de F' sub C, tendremos que introducir este valor en megapascales, y que la transformada en el sistema de MKS es 15100. Es decir, que si quisiéramos obtener el módulo de rotura en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, tendremos que introducir este valor en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Si revisáramos para ese mismo concreto de 21 megapascales, en el sistema internacional nosotros tendríamos que el módulo de elasticidad es de 4700 por raíz, introduzco el F' sub C en megapascal 21,
y el valor que obtengo es el módulo de elasticidad en megapascales, 4700 por raíz de 21, que es 21.538.1 megapascales. Pero en el sistema de MKS, ¿a qué es igual ese módulo de elasticidad? Corrijamos acá que esto es 6.851. En el sistema de MKS dice la norma que la transformada del módulo de elasticidad es 15.100 por la raíz de f' sub c, pero que este f' sub c debemos introducirlo en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Para esos mismos 21 megapascales, que equivalen a 210 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, nosotros tendremos que en el sistema de MKS el módulo de elasticidad es de 15.100 por la raíz de f' sub c en kilogramos sobre centímetros cuadrados, que es 210, y acá obtenemos el valor del módulo de elasticidad, que es 15.100 por raíz de 210, 218.819,78 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Pero son muchas fórmulas que aparecen en el título C, cuando no solo son esfuerzos o módulos de elasticidades, ¿cuáles son las unidades que yo debo introducir? Entonces, el título C, al principio, me define cada una de esas variables y me define las unidades en las cuales yo debo introducir los valores. Entonces, al principio están todas las convenciones y la norma nos dice lo que es cada cosa. Entonces, por ejemplo, si nos hablara de AB, A sub B, es el área bruta de una barra y debe introducirse en milímetros cuadrados. Y acá la referencia en la fórmula donde está AB. Si es ABRG, entonces acá la definición que es el área de apoyo de cabeza de un perno. Esa fórmula está en el capítulo C12, en el apéndice CD. Y acá aparecen, por ejemplo, los resultados. Si buscamos módulo de elasticidad, entonces aquí busquemos E de concreto. Entonces aquí está E de concreto. Es el módulo de elasticidad del concreto que lo vamos a obtener en megapascales. Y nos dice que en C85, pero esa fórmula de C85 tiene f' sub c, y si seguimos buscando, significa que ese f' sub c debemos introducirlo. Acá nos dice que debemos introducirlo en, fíjense, en megapascales, el f' sub c, y que de la raíz de f' sub c debemos introducir el valor en megapascales y aparece el numeral en donde está la fórmula. Entonces, al principio están las definiciones de todas las convenciones, de todas las fórmulas, las unidades en que debemos introducir esos valores, y al final en el apéndice CF la transformación de esa fórmula si nosotros quisiéramos utilizar esa fórmula. En el laboratorio, ¿cómo verificamos nosotros el módulo de elasticidad del concreto? Entonces, en el laboratorio, nosotros tenemos nuestra
probeta de concreto. Esa probeta de concreto que tiene una relación 1:2. Entonces yo ya tengo mi probeta de concreto que tiene una longitud inicial. La sometimos a cargas de compresión, entonces le aplicamos una carga de compresión en la máquina universal. Y calculamos el esfuerzo para cada una de esas cargas. Entonces, si aplico una carga 1, yo tendré un esfuerzo 1 que va a ser igual a la carga 1 dividido entre el área de la sección transversal que tiene ese elemento. Pero cuando aplico esa carga, lógicamente este elemento se me va a cortar, entonces él va a alcanzar una longitud final 1. Lo cual significa que nosotros tendremos que determinar una deformación unitaria 1. Recordemos que la deformación unitaria es igual a la longitud final que tiene el elemento, en este caso alcanza una longitud 1, menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Ahora aplico una carga. Permítame un segundo, muchachos.